8 días en estos ya breves paréntesis. ¿Recuerdan el tema? La importancia de la localidad y la universalidad de la iglesia. Y hablábamos acerca de lo importante que es la iglesia universal, de esa iglesia que está extendida en toda la tierra y que es una iglesia de todos los tiempos. Pero ahora voy a hacer un énfasis en la localidad de la iglesia. Hablábamos acerca de los ministerios que pudiéramos llamar universales, el ministerio apostólico y el ministerio de los profetas, de profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo Testamento. Es un ministerio universal porque estaba enfocado o estaba dirigido a la iglesia de todo lugar y de todos los tiempos. Y de ahí tenemos los ministerios que son locales, evangelistas, pastores, maestros. Ahora vamos a ver cómo estos ministerios locales ayudan a que la iglesia local, una iglesia local es una iglesia como esta, que se reúne en un lugar específico con un grupo específico de personas. Todos nosotros, hermanos, pertenecientes a una iglesia local, ya sabemos a qué personas nos vamos a encontrar en la iglesia local. De hecho, esperamos encontrarnos, ¿verdad? No, cuando vemos a alguien que no pertenece a la localidad, pues la primera pregunta puede ser: ¿viene de otra iglesia o es una persona invitada a que nunca ha conocido el evangelio o que no ha escuchado el evangelio? La iglesia local entonces es una iglesia, es un grupo de creyentes que tienen en común el lugar, el espacio donde se reúnen. Desde luego que tienen en común la fe, la misma salvación, la misma fe, pero que tienen en común el mismo lugar donde se reúnen. Vamos a ver lo que debe suceder en la iglesia local. Verso 11 al verso 16. Escuchen la lectura. Él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien trabado y unido por toda coyuntura, según el poder de Dios en cada uno de sus miembros, va produciendo el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos es dada como la medida y como la guía, como la medida de la madurez, como el estándar de la perfección cristiana y como la guía para alcanzar esa madurez y esa perfección. Gracias por la iglesia que está presente y por nuestros hermanos que no están. Oramos para que ellos sean partícipes del mismo crecimiento al cual todos nosotros hemos sido llamados. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña que la razón por la que la iglesia está establecida en la enseñanza de los apóstoles y profetas, y la razón por la que la iglesia tiene ministerios locales, se apunta o se escribe en el verso 12: preparar a los santos para la obra del ministerio. Así que la razón principal por la que Dios estableció, o por la que Cristo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, es para preparar a los santos. Y aquí nos está dando la Escritura la función de la enseñanza. La función de la enseñanza es entonces instructiva o capacitativa. Esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos, aunque justificados, no venimos capacitados para la obra del ministerio. La obra del ministerio, hermanos, está definida más adelante y lo vamos a ver, pero yo quiero también quitarle un poco de
misticismo o un poco de religiosidad a esta frase, la obra del ministerio. La mayoría de los creyentes piensa que la obra del ministerio es predicar, que la obra del ministerio es evangelizar o orar o dedicarte a algún ministerio dentro de la iglesia. Pero el apóstol Pablo define la obra del ministerio como alcanzar la madurez de Cristo. Así que quiero que aprendamos esto. ¿Por qué la iglesia local es importante? Porque en la iglesia local vengo para ser adiestrado, y en la manera que soy adiestrado o capacitado puedo ayudar a que la iglesia alcance la madurez de Cristo. Y podemos ver dos cosas. La madurez de Cristo, entonces, o alcanzar, que la iglesia alcance la madurez de Cristo, depende de dos aspectos que son esenciales, que son importantes. La enseñanza por parte de aquellos que han sido establecidos para ser maestros de la iglesia, y el trabajo de aquellos que son miembros de la iglesia. Entonces la madurez cristiana no es el resultado solamente del tipo de predicación. Yo quiero que entienda esto. Puede haber en una iglesia una muy buena predicación, pero si la iglesia no trabaja sobre la base de lo que se le enseña, de nada sirve. La eficacia es poca. Es como en una escuela, puede haber buenos maestros, pero si los alumnos no ponen en práctica lo que los maestros les enseñan, la educación no alcanza su objetivo. La madurez cristiana entonces depende de dos trabajos, de dos ejes que son importantes: la enseñanza de los maestros y el trabajo de quienes están en la congregación. Entonces el propósito de venir a la congregación es que yo pueda decir, ahora sé de qué manera puedo trabajar en la iglesia, colaborar en la iglesia para que la iglesia alcance la madurez de Cristo. No es entonces, hermanos, no es tanto entonces que nos reunimos para que, como algunos piensan, en la iglesia me enseñen a vivir de una forma egoísta, ¿no? Yo quiero cómo aprender a vivir en el trabajo, o cómo resolver este problema en la familia o con mis hijos. No, el propósito de la iglesia es que al ser instruido yo aprenda a edificar la vida de otros. Y aquí quiero hacer un contraste. Mire, en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 1, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto esto que se ha convertido en un texto, en una oración muy importante, una frase muy repetida. ¿Alguien la quiere leer, por favor, hermanos? 1 Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras a una iglesia que está completamente llena de egoísmo, llena de orgullo. Por ejemplo, cuando Pablo escribe estas palabras, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, él está diciendo dos cosas: yo soy su maestro, y como maestro ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Observe lo que dice en el verso 24 del capítulo 10. Y quiero con este contraste mostrar la importancia de la enseñanza y de que la iglesia trabaje sobre la enseñanza. Verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando llegamos a la iglesia, todos llegamos en esa condición. ¿Cómo? Buscando nuestro propio bien. Todos llegamos en esa condición. Muchos pueden recordar, llegué a la iglesia porque tenía un problema. ¿Cuál era mi mayor necesidad? Mi problema. Una de las características de la infancia espiritual es que la persona se centra en su problema, en su necesidad, y todo lo demás pasa a segundo término, no tiene importancia, no tiene, por naturaleza los niños, los jóvenes, todos fuimos niños y todos fuimos jóvenes en algún momento, tienden a ser egoístas.
El egoísmo es la característica principal de la niñez. El niño, el joven piensa en sí mismo, piensa en su deseo, piensa en lo que quiere, y así todos llegamos a la iglesia, centrados en nuestra propia necesidad. De ahí la importancia de que en la iglesia, o de que la iglesia esté establecida sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque los apóstoles y profetas nos enseñan que el centro de la iglesia es Cristo, no mis necesidades. Que el centro de la historia es Jesucristo, no mi vida, no mi historia, no mis deseos, no mis anhelos. El centro de la enseñanza de la palabra de Dios es Cristo. Si la iglesia no está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas, la iglesia termina siendo un club donde se habla sobre nuestras necesidades y cómo sobreponernos a ellas. Lo que hacen los maestros es entonces aplicar la enseñanza de los apóstoles y maestros a la iglesia para que ellos dejen de ser niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños? Egoístas y centrados en sí mismos. Egoístas y centrados en ellos mismos. Ahora, estos niños son arrastrados, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, por todo viento de doctrina, y la razón por la que esas doctrinas llegan a ser tan llamativas o llegan a arrastrar a tanta gente es porque esas doctrinas se centran en la necesidad humana. Por eso llegan a ser muy importantes para las personas. El propósito de la enseñanza, y el propósito de la reunión es entonces que yo, que vengo tan centrado en mí mismo, que vengo tan egoísta, que solo estoy pensando en mis necesidades, en lo que necesito, a través de la enseñanza establecida por los profetas y apóstoles, salga de ese egoísmo, deje de ser niño y comience también a ver a Cristo como el centro de la historia y al pueblo como el cuerpo de Cristo por el cual Cristo alcanza su propósito. Y dejo de ser yo el centro de mi historia, dejo de ser, de verme a mí mismo, de ver mi persona, mis necesidades como lo más importante, o como lo único importante, como lo más necesario. Regresamos a Efesios capítulo 4. ¿Cómo se logra esto? Observe lo que escribe el apóstol Pablo en el verso 12. ¿Cómo llevamos a una persona que está centrada en sí mismo, no está capacitada para la obra del ministerio? ¿Por qué no está capacitada para la obra del ministerio? Porque está pensando en sí mismo. Exactamente, así es. Dígale usted a un niño que está jugando cualquier cosa, dígale, vete a traer jitomates. ¿Por qué yo? ¿Por qué no va mi hermana? O mi hermano. Venimos así, incapaces, no, lo único que pensamos en cómo satisfacer mis necesidades. Ahora, el trabajo de la enseñanza es que usted comience a ser una persona capacitada, dice en el verso 12, adiestrada para la edificación de los santos. Pasamos de un estado de egoísmo a un estado de madurez. Quiero que lo grabe bien en su cabecita, porque usted mismo puede hacerse esta pregunta: ¿qué tan maduro o qué tan inmaduro soy? La respuesta es: ¿qué tan centrado está en usted mismo? ¿Qué tan centrado está en usted mismo? Y ahí está la respuesta. ¿Qué es más importante para usted? ¿Sus necesidades o las necesidades de otros? Ahora, yo no estoy diciendo que las necesidades personales no sean importantes. Estoy hablando en cuestión de beneficio. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en la carta a los Corintios, perdón, él escribe: he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia que opera en mí. Y el apóstol Pablo dice, por ejemplo, me parece que en la carta a los tesalonicenses dice que ha trabajado hasta el extremo.
¿Usted cree que Pablo no se cansaba, no tenía sueño, no pasaba hambre? ¿Por qué trabajaba hasta el extremo? Me parece que es en la primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 1. Capítulo 2, versículo 9. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leerlo, por favor? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Muy bien. ¿Por qué se fatigaba tanto el apóstol Pablo? Para predicarles el Evangelio de Dios. Ahora, cuando nosotros no hemos madurado, cuando nuestra vida no ha madurado, igual nos podemos fatigar. Pero esa fatiga no significa que me estoy fatigando por el bien de otros. Por ejemplo, dicen algunos biógrafos de Juan Calvino que él dormía solamente 4 horas 4 horas diarias. Alguien puede decir, yo también, hermano. La diferencia es que él lo hacía para leer la Biblia, para hacer comentarios y para predicar todos los días en la iglesia a la que dirigía. Muchos de ustedes pueden decir, yo también, hay momentos en los que he dormido solamente 4 horas porque me quedé viendo la televisión, porque estaba en internet, porque estaba en las redes sociales. Se dan cuenta que muchos también se pueden fatigar, pero no porque lo estén haciendo para un bien hacia otros, sino por un egoísmo personal. Por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta, por lo que quiero tener. Regresando a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 4, entonces el apóstol Pablo está diciendo que el propósito de la enseñanza es que todos lleguen a adiestrar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo sabemos que una iglesia es madura o cómo sabemos que yo soy maduro? ¿Estoy capacitado para ayudar a otros? ¿Estoy capacitado para ayudar a otros? Es decir, no pienso solamente en mí y en mis necesidades, sino puedo pensar también en las necesidades de otros, puedo pensar también en los problemas de otros, puedo también buscar la forma de involucrarme en ayudar a otros. Cuando nosotros hablamos con las personas, hermanos, usted se puede dar cuenta que alguna persona no ha llegado al pleno conocimiento de Dios por lo que dice y por la forma en que vive. Tomando como ejemplo lo que veíamos ayer del tema de la justificación, cuando una iglesia o cuando alguna persona no entiende el asunto de la justificación, va a ser evidente en su forma de vida. Por ejemplo, si la persona piensa que la justificación depende de la gracia más las obras, entonces la persona se va a esforzar para que mantenga esa justicia delante de Dios. ¿Y cómo va a ser evidente? En el temor y la culpa con la que vive. ¿Cómo edificamos esa vida? Usted puede darse cuenta, este hermano no entiende bien la justificación, pero ahora yo estoy capacitado para ayudar. Quiero que noten, hermanos, cómo lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que la perfección llega de esta manera. La iglesia está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, pero también la iglesia está siendo edificada por la instrucción, por la enseñanza de evangelistas, pastores y maestros. La iglesia recibe esa enseñanza y en la medida que la iglesia va conociendo mejor la palabra de Dios, entonces comienza a estar capacitada para que entre la misma iglesia pueda
edificarse. Observen lo que dice en el verso 16, de quien todo el cuerpo bien trabado y unido por toda coyuntura según el poder de Dios en cada uno de sus miembros va produciendo el crecimiento del cuerpo. Díganme una cosa, ¿quién produce el crecimiento? ¿Los pastores o la iglesia? Bueno, lo produce Dios, pero ¿a través de quién? ¿Los pastores o la iglesia? Ajá. Puede haber una buena predicación y que la iglesia no lo practique, pues de nada sirve. Así es. La iglesia tal vez no va a poder ser capaz de cumplir la palabra de Dios si no es bien predicada. Ahí. Dios está como una dependencia una cosa de la otra. Bien. Tomemos en cuenta en una iglesia como a la que está escribiendo el apóstol Pablo, y tomamos en cuenta que la iglesia de Éfeso no era una iglesia perfecta. Observen lo que dice Pablo: los apóstoles y profetas ponen el fundamento, los evangelistas y maestros pastores y maestros preparan a la iglesia, pero la iglesia a través de la unidad produce el crecimiento. La iglesia a través de la unidad produce el crecimiento. ¿Se da cuenta de la importancia de la localidad? Es la iglesia quien a través de la unidad produce el crecimiento. Es decir, la enseñanza que debe producir unidad en el cuerpo de Cristo. La enseñanza debe hacer que la iglesia comience a verse como un pueblo, como un cuerpo. Comience a ver la necesidad, la dependencia que hay unos de otros, y en la medida que nuestra visión de la iglesia va siendo transformada, el cuerpo va creciendo. ¿De qué forma va creciendo? ¿Cómo sabemos que va creciendo? Porque van edificándose. ¿Qué significa edificarse? Nos vamos perfeccionando hasta la madurez de Cristo. Esto es algo que no puede suceder si no nos mantenemos unidos, es decir, si no pertenecemos a la iglesia local. Ahora, yo quiero que usted note que el apóstol Pablo está hablando de una vida que va más allá de la reunión dominical. Porque igual nos podemos reunir el domingo, o como tuvimos ayer la fraternidad que vinieron hermanos de otras iglesias, o podemos, como veíamos el domingo pasado, asistir a otros grupos. Pero yo quiero que usted entienda algo: si usted no se mantiene unido a la iglesia local, no hay crecimiento. Gracias a Dios tenemos la librería con buenos títulos. Usted puede leer esos libros, pero si usted no los vive en la iglesia, no sirve de nada. No sirve de nada. No solamente tenemos buenos títulos, Gerardo ha procurado traer también Biblias de estudio que son muy buenas. Usted puede leer todas las notas de estudio, pero si usted no lo vive en la iglesia, no sirve de nada. Usted puede venir a la congregación, puede usted escuchar la predicación, pero si la predicación no nos mueve a la unidad, es decir, a comprender mejor qué es el llamado que Dios nos ha hecho como hijos de Dios, hacia dónde nos conducimos, no nos sirve de nada. Es decir, cuando termino de escuchar una predicación, debe quedar más claro de qué forma voy a contribuir a que la iglesia alcance la estatura del varón perfecto. ¿De qué forma mi vida va a contribuir a que la iglesia alcance la estatura del varón perfecto? Yo quiero que usted, si tiene su Biblia en la mano y tiene un marcatextos, yo quiero que por favor marque, señale o copie o le saque una foto a este versículo, al 16, y que particularmente marque
estas palabras, de quien todo el cuerpo bien trabado y unido por toda coyuntura según el poder de Dios en cada uno de sus miembros, va produciendo el crecimiento. Y usted puede ver aquí el proceso del crecimiento. Primero, el fundamento. ¿Sobre qué está fundada la iglesia? Segundo, la enseñanza. ¿Cuál es la calidad de la enseñanza que recibo de parte de los pastores o maestros de la iglesia? Tercero, la unidad del cuerpo. ¿Qué tan unido estoy a la iglesia que pertenezco? Y ahí tenemos el proceso del crecimiento. La iglesia puede tener un buen fundamento, una buena enseñanza, pero si no hay unidad, ¿qué pasa? No hay crecimiento. No hay crecimiento. Llega, es como si tuviéramos una represa de agua grande. Quiero conducirla a otro lugar. La represa tiene abundante agua y el ducto es bueno, pero la cisterna a la que llega está rota. No importa que la represa tenga muy buena agua, que el conducto sea muy bueno, al final, cuando llegue a la cisterna, toda se va a desperdiciar. Hay un proceso. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando de esta unidad, no solamente local, sino también histórica. Estamos unidos a los apóstoles por la enseñanza que ellos pusieron, pero también la necesidad de que como iglesia local podamos establecer esa unidad, me encantan las palabras que utiliza el apóstol Pablo, cómo él utiliza la metáfora del cuerpo para hablarnos de la naturaleza de la unidad del cuerpo, de quien todo el cuerpo, la unidad del cuerpo depende de quién, de Cristo, sí. Pero la unidad del cuerpo depende de todos. Todo el cuerpo. Observe lo que dice: todo el cuerpo, bien trabado y unido por todas las coyunturas. Todo el cuerpo, bien trabado y unido por toda coyuntura. El apóstol Pablo está usando una metáfora del cuerpo y está diciendo: ustedes como iglesia deben estar bien agarrados entre sí, deben estar bien unidos entre sí, de manera que bien unidos entre ustedes el poder de Dios produzca el crecimiento. Ahora, ¿cómo se nota el poder de Dios? En la unidad, en la edificación, es decir, en la enseñanza. Yo he recibido una enseñanza y como pertenezco a un cuerpo y estoy bien unido con ese cuerpo, yo trato de vivir esa enseñanza con ese cuerpo al que estoy unido, porque esa enseñanza, dice Pablo, es poder de Dios que va a producir crecimiento. Va a producir crecimiento. Sí, Gerardo. Quisiera leer en otra traducción el capítulo 16 que estamos leyendo. Verso 16. Sí, traducción lenguaje actual dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. ¿Otra vez lo puedes repetir? Que Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. ¿Nota usted nuevamente esa relación? Cristo, pero el creyente a través de las funciones. Es decir, Cristo nos une y de cada uno de nosotros en la función que Él nos ha dado, debemos trabajar también en favor de la unidad de la iglesia. Y esto nos lleva, hermanos, a considerar todos los aspectos que tienen que ver con nuestra experiencia como cristianos. Tienen que llevarnos a considerar, como lo he dicho en otras ocasiones, no solamente mi asistencia a la congregación, sino lo que yo hago de lunes a sábado cuando no estoy en la congregación.
lo que yo hago en todo ese tiempo. Yo quisiera que usted pensara de qué forma, y esta pregunta la hemos hecho varias veces o la he hecho varias veces, de qué forma a lo largo de esta semana su vida contribuyó en la edificación de otro hermano o hermana en ella. ¿Cómo lo edificó? ¿Cómo? Ahora, si usted quiere compartirlo, pues igual, no es presunción, no es orgullo. Puede ser pastor cuando llamar a los que no vienen, cuando están enfermos, visitarlos, bueno, se puede visitar, o a los que no pudieron ir, también saludándolos, preguntándoles cómo están, porque no han venido. ¿Sí? Es una forma. ¿Qué otras formas? Ahora, no solamente nos vamos a topar con la enfermedad, nos vamos a topar con el desánimo. Nos vamos a topar con el desánimo de algunos que dicen, no tengo ganas, no sé qué me pasa, o a veces también se oculta ese desánimo y a veces es que he tenido mucho trabajo, es que no puedo, es que... pero cómo nuestra vida... Y esto nos tiene que ayudar a entender, porque usted sabe que si un solo miembro de su cuerpo se desune, todo el cuerpo se desune. Si seguimos la analogía de Pablo está diciendo todo el cuerpo bien unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, producen crecimiento. Y aquí hay dos cosas: la coyuntura que ayuda y la parte que quiere mantenerse unida por esa coyuntura. Yo le digo, hermano, ¿cómo está usted? No lo he visto. Fíjese, el pastor, cualquier hermano de la iglesia. Fíjate, hermano, que no he podido, no he tenido tiempo, he tenido mucho trabajo. Pero el próximo domingo ya voy. Pero esa no es la verdad. La verdad es que está desanimado. Quizá hay alguien que quiere mantener la unidad, pero la otra parte no quiere. Ahora, yo quiero que usted note cómo la responsabilidad de todos los creyentes es mantener la unidad. Y repito el texto del verso 16, de quien todo el cuerpo, bien trabado y unido por toda coyuntura. Hablábamos uno de estos miércoles acerca de estos fenómenos de las reuniones masivas de iglesias, que gracias a Dios se hacen reuniones masivas de varias iglesias a nivel nacional en este país, en otros países. Llega a congregarse gente de muchos países para un evento. Pero también veíamos de esos peligros, porque a veces es más fácil escribir una carta a John Piper y decirle, John Piper, soy Juan Carlos Sánchez y quiero decirte que estoy pasando por una gran depresión en mi vida y tengo problemas con mi esposa y con mis hijos y quisiera que tú ores por mí. Y John Piper contesta, estimado Juan Carlos Sánchez, quiero que sepas que el Señor te puede fortalecer y que la iglesia vamos a estar orando por ti. Qué fácil es eso. Pero qué difícil es decirle a alguien en mi iglesia, hermano, estoy pasando por este problema, ora por mí. ¿No es cierto? Sí, pastor, porque a veces cuando nosotros nos acercamos a algún hermano y preguntamos, ¿cómo estás? Bien. Pero realmente
solamente él sabe lo que está viviendo, Sí. por temor a ser juzgados, criticados, o decir, híjole, ¿qué van a decir de mí si soy cristiana? ¿No? Y a veces eso nos impide muchas veces externar nuestros problemas. Ya cuando, no sé si se trate de inmadurez eso de parte de la persona que no quiera decir, no sé cómo, qué sería, pastor, o a veces uno no quiere decir que sí, ay, ya voy a preocupar al hermano con mis cosas, y a veces nos apena da, la verdad, pastor, estar preocupando a los hermanos, porque luego, bueno, ellos también han de tener sus propias aflicciones y yo todavía preocupándolos con mis cosas, y no debe de ser así, pastor. No sé ¿por qué somos así, pastor? No entiendo. Yo creo que precisamente la respuesta está en lo que dice Pablo. Todos llegamos a la iglesia, y no solo me refiero a la iglesia local, sino a la iglesia de Cristo, con esa inmadurez, pero tenemos que caminar de esa inmadurez a la madurez. Todos. Yo recuerdo que hace muchos años estaba yo pasando por una situación muy difícil, y había una iglesia donde tenían consejeros y podía uno contactarlos por teléfono. Y muchas veces pensé en hablarles a ellos y no buscar precisamente el apoyo en la iglesia a la que pertenecía. Con el paso de los años, el Señor me ayudó a entender la importancia de la iglesia, y recuerdo también que más de una ocasión, estando ya casados en el pueblo, siempre les hablo a ustedes del pueblo, y ahí, teniendo como pastor a un hermano ya anciano, muchas veces lo busqué para pedirle su consejo en algunas situaciones. Ya había un cambio en mi vida de querer buscar ayuda fuera de una iglesia local a buscarla en la iglesia local en la que pertenecía. Ahora, miren, no es sorprendente que alguien tenga una actitud egoísta, es decir, es mi vida y nadie se mete. Lo sorprendente es que con el paso de los años sigamos en eso. Eso es lo sorprendente. En mi propia experiencia como hijo, pues quizá le di problemas a mis padres y ellos se preocuparon por esos problemas. Ahora como padre, no puedo estar centrado en mí mismo y olvidarme de mis hijos, por ejemplo. Tengo que buscar el bien de ellos. ¿Sí? Quizá antes, si ganaba algo de dinero, decía, bueno, pues esto es para mí, para que me compre esto. Ahora, si tengo dinero, es pensar, ¿qué necesitan ellos? ¿O qué necesita mi familia? Hay un cambio. Y es un proceso. Lo malo es cuando pasan los años y seguimos centrados en eso, en esa mentalidad. Y les decía, uno de los grandes problemas de todos estos megacongresos es que se está perdiendo de vista la importancia de la localidad de la iglesia. Porque qué fácil es para cualquier creyente, expresarle su problema a alguien que sabes que nunca más vas a ver en tu vida, o que por lo menos no lo vas a tener frente a frente, que expresar tu problema a alguien con el que vives tu vida cristiana todos los días, y particularmente el domingo, ¿cierto? Y que no nos conoce, pastor. Sí. Porque también nosotros podemos decir muchas cosas, ¿no? Es que yo soy la pobre víctima, pero pues en la iglesia los hermanos, pues de alguna manera, aunque no completamente, pero sí conocen aspectos de nuestro carácter, ¿verdad? O ahí está nuestra familia, que sí conoce todo lo que somos, ¿no? Sí, y es precisamente, hermanos, esto que dice el apóstol Pablo lo que nos ayuda al crecimiento. Entonces yo quiero que entiendan esto. Venimos a la iglesia no porque ya somos maduros, sino para alcanzar la madurez que no tenemos. ¿Cómo se puede considerar como
Sí. Sí. La madurez, miren, la madurez no se produce porque nos sentemos juntos en la predicación. La madurez se produce en nuestra convivencia. En que a través de la palabra de Dios yo sepa cómo convivir con el hermano con el que me siento junto. A lo mejor en algunos momentos les he dicho, hay momentos en los que para mi esposa yo puedo ser insoportable, pero también hay momentos en los que ella para mí puede ser insoportable, pero es la enseñanza lo que nos mantiene unidos. Lo que me hace pensar, si yo en este momento en que a lo mejor ella está muy irritada y que para mí me es difícil soportarla, actúo egoístamente y digo, bueno, que te aguante tu mamá, vete con tu mamá. Estoy impidiendo que mi amor se fortalezca, madure y que ella también pueda crecer en la gracia. Y afectó a todo el cuerpo, principalmente a mi familia, porque mi hijo puede ver, así se trata a las mujeres cuando se enojan, ¿no? Le estoy impidiendo que él madure. Y mis hijas pueden decir, pues así está bien. Eso tengo que hacer, o eso tiene que hacer mi futuro esposo. Está bien. Y la misma iglesia. Ahora, estoy poniendo un ejemplo de relación familiar, pero ¿no sucede también a veces, hermanos, que de repente venimos, mire, a mí me ha tocado de repente que venimos ya con el tiempo encima y vengo muy estresado, y de repente se me acerca el hermano Rafa y me dice, tranquilo, no pasa nada, y me relaja. Sí, esto, hermano, váyase para allá. Algunos de ustedes que me conocen más saben que no siempre ando riendo, también me conocen cuando estoy enojado. Y también me han tenido paciencia cuando estoy enojado, saben que no se me deben hacer. No, incluso he visto esa paciencia porque hay momentos en los que por la presión, por el trabajo estoy muy estresado y veo esa paciencia en mi esposa, o la puedo ver en mis hijos, puedo ver esa también paciencia en ustedes. Hermanos, como dice el apóstol Pablo, no pretendo haber alcanzado la madurez, quizá esté un poco más adelante que algunos de ustedes, pero no he llegado a la perfección, no la tengo. Nos encaminamos todos juntos hacia ella, pero lo que quiero que entiendan es que esa perfección sin unidad es imposible. No es posible. Esa perfección sin compañerismo, sin unidad, no existe. Yo no puedo madurar alejado de ustedes. Ustedes no pueden madurar alejados de todo el cuerpo. No pueden. Es imposible. No podemos alcanzar esa madurez si no nos mantenemos unidos. Y el apóstol Pablo lo dice. Entonces, la unidad es ese aspecto. Segundo, que es importantísimo, no solamente estar unidos. Observe lo que dice el verso 15: hablando la verdad, crezcamos en amor en todas las cosas. Así que me mantengo unido. ¿Y me mantengo unido para qué? Para hablar la verdad, porque hablar la verdad nos hace crecer en amor. Hablar la verdad nos hace crecer en amor. No solamente es mantenernos unidos, porque les repito, estamos aquí sentados, pero estamos sentados juntos, pero estar sentados juntos no produce unidad. Nos mantenemos unidos para crecer y crecemos a través de hablarnos con la verdad. Cuando cometemos un pecado, y creo que ahí está la respuesta, cuando cometemos un pecado, qué necesario es que alguien venga y me hable con la verdad. Qué necesario es eso. Que alguien se acerque y me diga, ¿sabes qué?
te equivocaste en eso. Fuiste demasiado duro o cruel o injusto o esto que hiciste estuvo mal. ¿Qué necesidad, qué necesario es que alguien se acerque y te hable con la verdad? Quizás de repente el orgullo puede decir, ¿y tú qué hubieras hecho? Pero como hijos de Dios, de repente el corazón se quebranta y sí es cierto, me equivoqué. No debí haber actuado de esa forma, no debí haber hablado de esa manera, no debí haber expresado, pensado, hecho, mentido. No debí. Me enojé de más, no había razón de haber explotado o no había razón. La verdad que se habla, hermanos, cuando nosotros hablamos la verdad para edificar, vamos a crecer. Algunas veces se puede hablar la verdad con el simple propósito de sentirme mejor que otros. El apóstol Pablo dice que cuando hablamos la verdad en amor, crecemos hasta alcanzar la estatura de Cristo. Hablar la verdad en amor, qué difícil es. Porque muchas personas no hablan la verdad si no están enojados. Pecaminosidad. De cómo tal vez algunos tal vez lo nacemos para ser cristianos, algunos nacemos con otro tipo de familia que estamos como que acostumbrados a ciertas pautas, ¿no? Como lo que es una Rubí. Algunas personas tal vez no son muy afectivas o muy dadas a que sepan tus problemas personales. Entonces te guías más por cómo tú creciste o lo que viviste en tu casa o lo que viste en tu casa a realmente poder expresarlo. Sí, pero si tenemos el objetivo, y yo creo que esto debe cambiar la mentalidad. Si yo tengo el objetivo en mente, que es crecer a la estatura del varón perfecto, entonces entiendo, yo no puedo callar esto que estoy viviendo, porque esto me está impidiendo crecer, y yo necesito que alguien me ayude a crecer. Por otro lado, si yo entiendo ese objetivo, yo también puedo decir, yo no puedo mantenerme ignorante a lo que está pasando, porque yo debo hacer algo para ayudar a crecer. Porque la meta es, no que ustedes vean qué inteligente soy, sino que la meta es que tú y yo seamos como Cristo. Cuando no vemos esa meta, entonces nos escudamos, nos escondemos o nos justificamos. Hay personas que sí piensan definitivamente, bueno, aunque vaya a la iglesia, a los demás, ¿qué les importa mi vida? Ahora, hay casos en los que esto pasa porque los demás quizás se interesan no para hacer crecer, a lo mejor para hacer crecer el chisme, pero no para hacer crecer a la persona a la imagen de Cristo. ¿Sí? Entonces, creo que cuando la iglesia entiende correctamente por qué nos necesitamos unos a otros, entonces trabajamos juntos. Tenemos que hablar la verdad en amor. Y recuerden amor, porque le decía hace rato, muchas veces hablamos la verdad cuando estamos molestos. Ahora que estoy bien enojado, voy a aprovechar para decirte todas tus cositas. Entonces decimos, es que tú eres esto y esto más. ¿Y por qué nunca me lo has dicho? Porque nunca he estado tan enojado como ahorita, pero ahorita sí vas a ver todo lo que pienso de ti. Hay que hablar la verdad en amor. Y cuando se habla la verdad en amor, no está diciendo el apóstol Pablo tanto el tono, hermanos, no confundamos amor con romanticismo. Pablo no está diciendo, hablen la verdad en amor así como, ay, hermanito, te vengo a decir esto. No te vayas a enojar, hermanito. No, Pablo no está hablando de eso. ¿Se acuerdan cuando Pablo habló con Pedro en Gálatas capítulo 2? Lo reprendí cara a cara, porque lo que él hizo era digno de amonestación. ¿Creen que Pablo no le habló con amor a Pedro? Sí, pero le habló con firmeza. No le dijo, hermano Pedrito, como que, no, hermano Pedrito, dice, lo reprendí cara a cara. ¿Por qué? Porque lo amaba. Entonces no pensemos, hermanos, que hablar en amor es decir, ay, hijita. No, es hablar con un propósito. Claro, quiero que crezcas, quiero que madures, me interesa tu vida. Eso es hablar con amor.
No, Pablo no está haciendo referencia al tono o a las palabras. Ay, mis corazoncitos. Sino no olvidar que el amor tiene un propósito: hacernos crecer a la imagen de Jesucristo. Hermanos, qué importante es la unidad en la iglesia local. Hay momentos, créanme, que por ejemplo, el día de ayer que tuvimos la actividad y ver que la iglesia prácticamente estuvo ausente, sí fue un poco desgastante para mí, porque yo pensaba, vamos, si alguien va a tu casa como anfitrión y tú no estás para recibirlos, es algo ofensivo. Pero yo sentía un ángel que me decía aquí, diles. Pero la intención, hermanos, es que crezcamos en amor. Es que aprendamos a actuar sobre la base de una comunión que nos va a llevar a una meta: el que seamos como Jesucristo. El que seamos como Dios. Y cuando nosotros perdemos de vista eso, hermanos, entonces nos peleamos, nos ofendemos, nos enojamos, porque lo más importante es cómo me siento en el momento, cómo estoy en el momento. Pero cuando buscamos el crecimiento, entonces a lo mejor en el momento estoy enojado, estoy molesto, pero pienso, decir esto no va a ayudar a la fe de la iglesia. Entonces yo mismo tengo que buscar al Señor y decirle: Señor, que mis palabras no sean palabras que hieran, que lastimen, sino palabras que puedan hacer crecer el amor de la iglesia hasta que alcancemos la imagen de Cristo. Porque al final de cuentas el varón perfecto es Él, no yo. Yo puedo pensar, hermanos, en tantas cosas que a veces situaciones o elecciones, no me gusta llamarlos sacrificios porque no son sacrificios, pero de repente decir: no voy a hacer esto porque tenemos que hacer esto, o se planean las actividades con tiempo para que todos las tengamos en mente y digamos: ese día tenemos este compromiso, y yo pienso: no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello porque tenemos esta actividad. Pero pienso, no soy yo el que me voy a poner como ejemplo a la iglesia. Al final de cuentas, este es el llamado que Dios me ha dado, pero Él es el varón perfecto, y lo que yo intento no es que sean como yo, porque pensar que todos ustedes fueran como yo me aterra, me espanta. Pero tenemos que ser como Cristo, y para eso tenemos que luchar por la unidad, mantenernos unidos, no porque seamos perfectos, sino porque nos necesitamos. Entienda esto: no podemos crecer si estamos separados. No podemos madurar si estamos separados. Nos necesitamos para madurar. Cuando usted se enfrente a su pecado, cuando usted se dé cuenta que hay un pecado en su vida, la primera cosa que viene a nuestra mente es aislarnos. Pero mientras más nos aislamos, más el pecado se arraiga en nosotros. La forma en que el Señor hace que su pueblo venza el pecado es uniéndonos más, no separándonos más. Porque mientras más unidos estemos, más fuerza podemos tener en contra del pecado personal y también de Dios. Así que no menosprecie el valor de la iglesia local. Tenemos la gran bendición. Usted puede escuchar en la internet a Paul Washer, un gran predicador, a Sujel Michelén, a Miguel Núñez, y a lo mejor usted diga: ¿cómo no pertenezco a su iglesia? Pero igual, si usted estuviera en esa iglesia, si no se mantiene unido, no crece. La unidad es importante. Ya vimos los tres factores: la enseñanza de los apóstoles y los profetas, la enseñanza de los maestros y la unidad para que haya crecimiento. Hermana, creo que usted quiere comentar.
¿Alguien quiere comentar algo, hermano? Sí, adelante, hermano. Pastor, decía algo muy importante de por una parte, que una parte debe querer mantenerse unido, pero también la otra. Sí. Entonces, cuando estamos hablando a nuestros hermanos, pues para preguntarles cómo están, por qué no han venido, o cosas así, y si nos dicen cosas, es que mucho trabajo, es que esto, o sea, así muchas veces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? ¿Seguir perseverando? Quizá a veces sea necesario también aclararles por qué nuestra preocupación. Te pregunto porque quisiera ver de qué forma poderte ayudar. Juntos tenemos que crecer, la iglesia tiene que crecer juntos, mostrarles la razón de nuestra preocupación. Yo he conocido a personas que han salido heridas de otras iglesias porque han confiado sus problemas, sus necesidades, y han descubierto que ha faltado la discreción para tratar con esos asuntos. Y de repente vienen, van a cualquier otra iglesia con esa misma miedo. Si yo confío, me pueden hacer lo mismo. Y ser pacientes, a final de cuentas, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Se necesita gente que pueda ser digna de confianza. Ser pacientes para que comiencen a confiar de nuevo y puedan darse cuenta que la razón de la preocupación no es el conocer a ver qué te está pasando, porque por ahí escuché un rumor, porque por ahí me dijeron, sino la preocupación es porque si no nos mantenemos juntos, no alcanzamos la estatura del varón perfecto. Entonces, los que, dice Pablo en Gálatas, los que somos maduros, soportemos a los débiles, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, la iglesia tiene que aprender a confiar en unos en otros. ¿Sí? Es fácil hasta cierto punto confiar en el pastor, pero recuerde que el crecimiento se da por la actividad de cada uno de sus miembros, no solo por el trabajo del pastor. Entonces, todos nosotros podemos aportar al crecimiento del cuerpo. Vamos a concluir con la última alabanza y